En el primer capítulo del Evangelio según Juan, Yohanan, en hebreo era su nombre, y capítulo 1 y verso 35 en adelante hasta el 51. Y en el día de hoy yo le titulé a este mensaje Ven y ve. Ven y ve. Tienes que venir para que veas. En la mente del ser humano hay un combate diario, y el combate es entre lo que yo no soy y soy forzado a ser y lo que yo en realidad debo ser. Ese combate ha llevado a personas que tienen mucho dinero a pensar que no tienen nada, a personas que incluso en la iglesia hay que orar por ellos para que mejore su economía y sin embargo son millonarios, a personas que están mejor hoy que hace un mes y sin embargo se ven que están peores todavía. La palabra de Dios nos alerta contra tales cosas y nos prepara para enfrentarnos al mañana. Vamos a leer la palabra y continuar con la meditación. Dice así en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Este Juan era el Juan el inmersor, Yohanan Hamadbil, no el bautista, porque él no era miembro de la iglesia bautista, aunque bautista se usa para decir que bautiza, pero él lo que hacía era sumergir en el río Jordán. Y mirando a Cristo que andaba por allí, le dijo: he aquí el Cordero de Dios. Esto dijo Juan, Yohanan Hamadbil, de Cristo. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Cristo y viendo que le seguían los dos discípulos les dijo: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Raboní o Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Al siguiente día quiso ir Cristo a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a de quien escribió a Moisés en la ley, y así también en los profetas, al Cristo, al hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Cristo vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Cristo y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías de Israel. Respondió Cristo y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Que el Señor bendiga esta su palabra. Estaba Juan bautizando en un río, el río Jordán. Juan era primo de Cristo, era hijo de un sumo sacerdote de Israel y era hijo también de Zacarías y Elizabeth, su madre. Elizabeth era prima de María. Juan el inmersor era un hombre que estaba cumpliendo con un mandato que le había sido encomendado 2000 años antes de él haber nacido. La profecía de la palabra apuntaban de aquel que iba a allanar todas las calzadas, que iba a preparar el camino del Señor. Y lo que él hacía era sumergir en el río Jordán. Según un tipo de judaísmo,
eran sumergidos no los judíos, sino los gentiles que se convertían al judaísmo, según una posición teológica, porque los judíos decían: nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos de qué arrepentirnos, siempre hemos creído en un solo Dios, que se arrepientan los gentiles, que se arrepientan los paganos, que vienen al conocimiento del Dios de Israel. Pero por allí venía caminando Cristo, que venía caminando Yeshua, Jesús, y la sorpresa es que Jesús le pide a Juan ser bautizado por él. Y acaso preguntamos, ¿no era Yeshua, Jesús, no era judío? ¿Por qué pide bautizarlo? Bueno, Cristo pide que ser sumergido porque su ministerio iba a alcanzar al mundo entero, al mundo no judío, tanto como al mundo judío, o sea, a los gentiles, a los paganos, los que habían nacido fuera de las 12 tribus de Israel. Por eso él pide también como testimonio de que el mundo en el que él se iba a mover no era un mundo exclusivista, no era exclusivo, sino inclusivista. Él iba a incluir personas. Y enseguida Juan hace una declaración, y Juan en esa declaración hace que 2 de sus discípulos comiencen a seguir a Cristo. Y uno de esos discípulos es Andrés, el hermano de Pedro. Andrés es el primero de los discípulos que viene al conocimiento de Cristo, del Dios de Israel. Y lo que le preocupaba a Andrés era dónde moraba el Mesías, o sea, dónde él habitaba, dónde se movía su círculo de influencia, dónde enseñaba, dónde vivía su fe, dónde la compartía, qué discípulos tenía, quién era su público, quién era el gentío que lo seguía, sus interlocutores. Y entonces Cristo le dice: ven y ve, ven y ve. La mejor manera de evangelizar a una persona, si usted tiene miedo, duda, preocupación, si no está empapado en toda la palabra, porque hoy hay tantas filosofías, tantas religiones, tanto enredo, que a veces a mucha gente le cuesta hilvanar o secuenciar un mensaje que puede impactar en el corazón de la persona que lo necesita. Si usted no sabe hacer nada de esto, lo mejor es cuando se le acerque a una persona que usted vea que necesita de Dios, es decirle: ven y ve. Pero ¿ven a dónde? Ven a la iglesia, aunque sea, y ve, porque mucha gente tiene una opinión preconcebida de la iglesia, y la gente está prejuiciada contra la iglesia. La gente cree que la iglesia se circunscribe a la televisión, a todos estos pastores que tienen mega ministerio y que piden más dinero que lo que predican, y constantemente donaciones y donaciones. O la gente cree que es el show, el teatro de tumbar personas por el piso para que sean sanados, y todas esas cosas que se hacen hoy en día, que han invitado a magos, que aparece humo, que la gente aparece como de ultratumba, etc. Y tenemos una opinión prejuiciada, pero eso no es la iglesia. La iglesia es la fraternidad de hermanos que conviven en una sola fe, que adoran a un mismo Dios, que les sirven a aquel en quien han creído. Por eso es importante que vengas y veas, porque si vienes y no ves, nada has hecho. Y si vienes, tienes que ver cómo hay un pueblo que, sin ser perfecto, vive auténtica y genuinamente su fe. La iglesia no es un club social de superhombres y supermujeres. No, los que vienen acá ya son personas totalmente perfectas, totalmente sanas, totalmente íntegras. No, no lo somos, sino que la iglesia es un vehículo para que el ser humano pueda crecer espiritualmente y para que la fe sea compartida y ejercida en medio de todos. La iglesia no son las personas solamente, la iglesia es Cristo obrando a través de su palabra, de su espíritu en la vida y en los corazones de las personas. No vamos a encontrar perfección en la iglesia. Generalmente, dije la semana pasada que estamos viendo que
la gente se escuda en muchas excusas y argumentos y dice, ¿y eso que dice que es cristiano? Y luego dice que es un pastor y constantemente te están apuntando y te están señalando porque quieren utilizarte, quieren manipularte. Y yo les decía a los hermanos, no permitas que nadie te dé órdenes de ese tipo. No permitas que te ordenen y todavía no le permitas a personas con una actitud moral cuestionable que rija tu vida, que te domine, que te controle, que te humille, porque Cristo nos ha liberado, Cristo nos ha libertado y entonces ya no somos esclavos de nadie, sino que somos libres totalmente. Por eso hay que decirle a las personas, ven y ve. Cuando usted le hable a alguien que quiere invitar a la iglesia, diga, vamos y ven, ven y ve, comparte conmigo, ven y ve, para que veas cómo se vive la fe en la iglesia. Y no es una fe de apariencias, no tenemos que aparentar nada. El cristiano debe ser genuino, debe ser auténtico, no crear una imagen en pos de sí, que es una imagen falsa que con cualquier empujón puede derribarse, puede caerse. Entonces, estos dos discípulos siguieron a Cristo.